La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el ingreso mínimo garantizado en 550.000 pesos brutos, 200.000 pesos más que el proyecto impulsado por el gobierno. La decisión fue calificada de irresponsable por el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. Para hablar del tema nos acompaña precisamente el ministro Sichel. Ministro, bienvenido acá a las 24 horas, muy buenas tardes. De acuerdo a los números, ¿por qué irresponsable? Bueno, varias cosas, Andrés. Voy a diferenciar dos ámbitos. Primero, una de las cosas más importantes que ha tenido nuestra democracia desde su inicio es que el Poder Ejecutivo tiene la labor de gobernar y el Poder Legislativo de legislar. Y la Constitución nos da facultad al Poder Ejecutivo para saber cómo podemos gastar el presupuesto público, porque somos responsables de ese gasto y de los ingresos y la administración financiera del Estado, y tenemos iniciativa para presentar gastos. Aquí pasó algo bastante increíble, y lo quiero contar como tal, es que diputados por una moción, por una medida absolutamente fuera de la Constitución, aumentaron el costo de este proyecto sin señalar de dónde se va a financiar, cómo se va a financiar. Nosotros más que nadie somos los más preocupados de seguir aumentando los ingresos más bajos de los chilenos, pero hacerlo de manera responsablemente. Sí. Acá el problema fue que básicamente la primera dimensión es que simplemente cambiando las atribuciones que da la Constitución, algunos parlamentarios quisieron, en una medida bastante populista, aumentar el ingreso sin hacerse responsable de dónde salen estos recursos. Y una segunda cosa, que es igualmente importante, es que lo estábamos viendo en la nota de recién, uno de los principales problemas que vamos a tener con el empleo a corto plazo, 200.000 empleos se pueden perder en los próximos meses, la CES está hablando de 20.000 pequeñas y medianas empresas que pueden cerrarse en el corto plazo, y la crisis que están viendo muchos empresarios, los empleos no se suben por ley ni por el milagro de un cambio legislativo, sino que se suben porque podemos financiar esos empleos y tenemos un riesgo grande de aumentar las tasas de desempleo con un proyecto que artificiosamente sube el sueldo, que la mitad de los empleos que serían beneficiarios del proyecto de ley presentado por los parlamentarios debería ser financiado por las empresas. Uno de cada dos de los empleos irían con un subsidio estatal, pero la otra mitad lo pagarían las mismas empresas que hoy día, medianas, no pueden ni tienen actividad económica para financiar. Puntualmente, también se dio una discusión, quizás la diferencia no era tan grande, pero se dio una discusión similar cuando se dispuso, por lo menos en la discusión de presupuesto de parte de la Cámara de Diputados, un aumento de un 50% en la pensión básica solidaria. El gobierno había puesto sobre la mesa un 20%, y yo recuerdo las declaraciones de la diputada Sandón diciendo, lleno al Tribunal Constitucional, total, esto está aprobado y ustedes verán cómo le responden a la calle. ¿Puede darse en esta situación algo similar? Hay un principio básico acá que tiene que ver con la responsabilidad y no el populismo. Es la misma lógica. No es si ir o no al Tribunal Constitucional, es que los que nos escogen para estos cargos o nos designa el presidente de la República tenemos que respetar las leyes, sino con qué cara le vamos a decir a un ciudadano común y corriente. Pero en ese minuto el gobierno cedió, puede haber sido un precedente que se pueda repetir acá. Hay un espacio de conversaciones que se dan en el marco de la legislación, como lo hemos hablado con el ministro Briones, no tuvo que ver con esa medida, sino tuvo que ver con la negociación dentro del marco de la ley de presupuesto. Sí. Pero lo que no podemos hacer es darnos chip libre a las autoridades para decir, nosotros fijamos lo que la ley permite o no permite o la Constitución, sino con qué cara yo le digo a un ciudadano mañana, sabe que usted respete la ley, pero yo no estoy obligado a respetar la Constitución porque en realidad creo que en la calle me pide esto, que mis electores me piden esto y puedo hacerlo. Ese principio para mí es básico en democracia porque significa respetar la norma que juramos respetar. Pero hay una cosa bien de fondo en esto, pero además la responsabilidad de lo que podemos hacer. Tú bien lo dijiste, este proyecto como está presentado significa casi 6 veces el costo fiscal proyectado inicialmente, y además puede significar lo que estamos hablando, 2 puntos más de desempleo. Por lo tanto, no es solo vulnerar la ley, sino vulnerar un principio básico que tiene que ver con la lógica de financiamiento de un proyecto. ¿Hay algún margen de negociación? Por supuesto, como en todo proyecto de ley, nosotros estamos disponibles a cambiar, a ir modificando los principios de cuánto se invierte en un subsidio directo, pero no cambiar lo basal, que es un subsidio al trabajador que va directo a su bolsillo, que es un ingreso líquido y que está preocupado de la pobreza de Chile y no simplemente de dar señales respecto a cuán populista, cuán populares podemos ser. ¿Puede ser un subsidio superior a estos 49.000 pesos que se han planteado? Es parte de las conversaciones que estamos dando con los parlamentarios que están seriamente trabajando con esto, pero lo más importante es no romper el principio. Lo primero es un subsidio al trabajador y no un subsidio a la empresa. Lo segundo y más importante, debe ser manejado con responsabilidad para que no genere más desempleo. Mi preocupación es que pasado mañana estemos en este mismo panel hablando de cuánta gente se está quedando sin pega por la promesa bonita de prometer plata que no hay de dónde financiar y finalmente hacer imposible que las empresas puedan costear esto. Si el problema de corto plazo va a ser, y me lo decía alguien en un diálogo que estaba ayer en Los Muermos, mire, ¿sabe que me quedé sin pega ayer? Porque la pyme en que yo trabajaba cerró.
El problema, por lo tanto, de él no es cuánta plata le vamos a pagar, sino que ojalá pueda recibir ingresos lo antes posible. La preocupación de los subsidios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del presidente Piñera, va a ser crear empleos para la gente que se está quedando sin pega. Cada peso que se destina para para estos sueldos altos se deja destinar para la creación de empleo. Justamente, ministro, ¿cuál es el escenario que ven ustedes conforme, por ejemplo, el lunes vamos a conocer cifras de IMASEC? Por lo menos esta cifra de empleo fue un 7% la que conocimos hoy día al INE, pero no está, entre comillas, contaminada con lo que ha sucedido en los últimos 45, 42 días. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes? ¿Cómo van a trabajar un tema del desempleo que es inevitablemente, vamos a ver, lo dijo el ministro Brioni hace ya más de 2 semanas, podemos llegar a un 10% fácilmente? Súper importante, lo primero, no hacer leyes que sean promesas falsas o populistas como la moción que aprobó el Congreso. Pero sí hay un margen de negociación. Hay un margen de negociación, pero tiene que ver con el subsidio, no con el principio. Lo segundo y quizás más importante es que la plata que tengamos destinada vaya a crear nuevas fuentes de empleo. Eso tiene que ver con un plan de reactivación que está trabajando el Ministerio de Economía y desde parte nuestra, el Ministerio de Desarrollo Social, subsidios directos a aquellos que se vayan quedando sin empleo para poder sostener programas de empleo. O sea, en buen chileno, la plata que hay va a ser para generar nuevos empleos, no para seguir aumentando quizás el ingreso mínimo garantizado. O sea, ¿se va a destinar o se va a priorizar ahí? Sí, se va a priorizar ahí, pero súper importante. El proyecto que presenta el gobierno es un aumento de 49.000 pesos, que sabemos que no es suficiente, pero va al bolsillo del trabajador. Ya hay un compromiso concreto del gobierno de meterle al bolsillo de aquellos que tienen más bajos ingresos, focalizado exactamente en los más pobres, es decir, que los que están entre 170.000 pesos hacia abajo, plata directa al bolsillo. Ojalá fuera más, pero tenemos que ser responsables, como tú lo dices, también cuidar a aquellos que se van a ir quedando sin trabajo para crear empleos o subsidiar a aquellos que están sin pega en el corto plazo. Y eso no puede dejar de ser una prioridad en el corto plazo. Ministro, ¿cómo se conjuga esta agenda social que hemos visto que muchos, sobre todo la oposición, han criticado que le falta echarle más fuerza al gobierno a esta agenda social, con la violencia que estamos viendo en la calle, que sencillamente lo ha dicho el mismo ministro de Defensa? Tenemos carabineros que están sobrepasados, tenemos claramente una calle que las fuerzas policiales no han logrado controlar. ¿Cómo se coordinan ambas cosas? ¿Tiene que ver con una agenda social potente que baje la violencia o va por otro camino? Mira, yo en esto soy súper enfático. La agenda social y el malestar de los ciudadanos manifestado en esa marcha de 1.200.000 pesos, o muchas veces en el desarrollo personas. Perdón, estamos hablando que ha significado estos días. Para nosotros nos prioriza una agenda social y eso nada tiene que ver con el problema de orden público, violencia y delincuencia que ha aprovechado estas circunstancias para tomarse la calle, los espacios públicos, donde tenemos que detenerlo, porque parte de la conversación que hemos tenido en el Parlamento, había muchos parlamentarios ansiosos diciendo la violencia se detiene con agenda social, y yo más bien diría que hay delincuencia que se detiene con orden público. La agenda social es para satisfacer a esos millones de chilenos silentes que están mirando este debate, que están diciendo hagan las cosas bien y permitan que tengamos una mejor condición de vida, y eso también tiene que ver con esa violencia que se ha tomado el barrio, que se ha tomado la población y que hoy día no les permite vivir tranquilos. En los diálogos que estamos haciendo en el Ministerio, hoy día estuvimos en Cerro Navia y hemos estado... ¿Qué han recogido esos diálogos, ministro? Esta conversación diciendo, por favor, paren la violencia porque esa violencia provoca más injusticia social, nos toman el espacio público, nos encarece los productos del barrio, hace que no tengamos acceso a transporte, pero también a comprar bienes y servicios más baratos, por lo tanto, párenla y además hagan una agenda social en serio que vaya mejorando las condiciones de vida en las prioridades donde tienen que estar, que la mayoría de la gente nos dice, ¿sabe qué? Aquí hay gente pobre, que no puede pagar sus ingresos, o sea, que no tiene ingresos para pagar su vida a fin de mes. Focalice donde más se necesiten, no donde más gritan, porque están muy preocupados en este volumen de manifestaciones, es que perdamos el norte de no preocuparnos de ellos, que son los que más necesitan, y yo creo que esa es la preocupación que tenemos como gobierno. ¿El gobierno se ha visto sobrepasado por la violencia? Yo creo que la violencia ha sobrepasado a todo el Estado de Derecho, que es lo que está pasando hoy día, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, condenar directamente los abusos sobre derechos humanos. Yo creo que ambas cosas se tienen que hacer en el mismo carril, pero tenemos que otra vez recuperar la confianza, el respeto en nuestras instituciones, y nuestras instituciones tienen que imponer el orden, y también los ciudadanos tenemos un deber ahí súper responsable. ¿Y cómo se apoya y cómo se vuelve a esa calma? Yo creo que dos cosas principales. ¿Qué herramientas dispone el gobierno, por ejemplo? No, la primera y más importante, el consenso universal político de que la violencia es mala y no tratar de justificarla por la injusticia social. Yo creo que en la medida que hay una interpretación tenue respecto a eso, se hace creíble y viable que la violencia es un método legítimo para justificar demandas sociales, y mientras más rápido lo condenemos, más respaldo ciudadano va a tener
detener la violencia. Y lo segundo es respaldar a Carabineros y Fuerzas Armadas sin que nos tiemble la mano para condenar abusos sobre los derechos humanos. Son casos particulares que deben ser juzgados y perseguidos por tribunales que nos duelen a todos, pero eso no significa que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas, de Carabineros que están en la calle, están haciendo bien su pega y tienen derecho para defender la democracia a recuperar el espacio público de todos. Mi miedo es que si no hacemos esto, sea la barra brava, sea el delincuente quien decide cuándo se puede usar la Plaza Italia, cuándo puedo entrar a mi barrio o por qué carreteras puedo circular y por lo tanto... ¿Y no es lo que está sucediendo ahora? Eso es lo que tenemos que terminar rápido. Y eso requiere consenso político, leyes, que son el paquete de medidas que mandamos, que se aprueben rápido, que permitan condenar más severo, una fiscalía y tribunales judiciales haciendo más rápido su pega, que es urgente, y quinto, más respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, insisto. Estos traumas de la dictadura a mí no me cuadran. Los traumas de la dictadura, esta idea que cada vez que se dice derechos humanos implica que las Fuerzas Armadas o las policías no pueden hacer su pega, para mí no funciona. El respeto a los derechos humanos tiene que ser total, pero el respeto también a la democracia tiene que ejercerse haciendo las labores policiales que la ley permite. Ambas cosas son parte de la misma ecuación en una democracia y en una sociedad libre como la nuestra. Ministro Sichel, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muy buenas tardes.